Hola, hola, buen día. ¿Cómo están este día? Deseo que estén muy bien. Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo con la otra clase, otra semana más. Gracias a Dios, otra oportunidad más de aprender de su palabra. Y aquí tenemos ahora que vamos a estar aprendiendo en el Evangelio de Marcos y vamos a estar estudiando el capítulo 14 y estaremos hablando del manejo de los estados de ánimo, nuestros estados de ánimo. ¿Recuerdan cómo se llamaba la lección anterior? ¿Alguien se acuerda? Se llamaba una personalidad cristiana, una personalidad de acuerdo a los principios bíblicos, pero ahora vamos a ver que aunque seamos cristianos, seguimos siendo humanos y tenemos diversos estados de ánimo, y eso es lo que vamos a aprender esta semana, cómo manejar nuestros estados de ánimo a la luz de la palabra, bajo los principios bíblicos. Y estaremos estudiando entonces algunos pasajes bíblicos, principalmente el Evangelio de Marcos, y el propósito de esta lección es recordar que la voluntad de Dios es que no nos dejemos dominar por ningún estado de ánimo que surja en nosotros, sabiendo que eso viene de la carne, no del espíritu. Eso es el propósito de la lección, para eso es, pero vamos a ver el versículo para memorizar esta semana. Es Primera de Pedro 5:7 y se los voy a leer. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No se nos olvide eso, que cualquier cosa que estemos pasando, dejarlo en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Y vamos a ver qué nos dice el escritor esta semana de la clase, y dice: el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo, y para que estos funcionen armoniosamente entre sí, necesitamos estar en paz con Dios, nuestro Creador, con nosotros mismos y con los demás. Es decir, para que haya una armonía entre alma, cuerpo y espíritu, es necesario estar en paz interior con nosotros mismos, con Dios principalmente y con el prójimo. Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con el prójimo. Y si no tenemos problemas ni con Dios ni con el prójimo, tendremos la paz verdadera. Ahí está la solución. Actualmente hay millones de personas que sufren de falta de paz, y esta ausencia de paz en el corazón humano acarrea consecuencias devastadoras. Asimismo, esa carencia implica incomodidades, molestias, dolencia emocional y espiritual. Es decir, que la falta de paz es la falta de armonía en el alma. Esto ocurre cuando hay ausencia de paz, y todo esto termina por afectar la mente, el corazón y el espíritu. Al final, y como es de suponerse, el cuerpo se ve afectado, y es cuando empiezan las enfermedades. Miren todo lo que nos trae la ausencia de paz, ¿verdad? Nos trae enfermedades. Aunque no todas las enfermedades tienen su causa en la falta de paz, debemos reconocer que en la actualidad se han encontrado muchas causas psicológicas para las enfermedades físicas, como por ejemplo el incremento de los niveles de colesterol, la diabetes, problemas cardíacos, entre otros. Entonces necesitamos aceptar esta verdad para poder manejar las emociones que nos dañan, no solamente espiritualmente y emocionalmente, sino también nuestra salud física. Ante todo este panorama podemos estar seguros que siempre hay una salida y una respuesta. Esa respuesta es nuestro Señor Jesucristo, quien nos dijo, y vamos a ver qué nos dijo sobre la paz, quien nos dijo en Juan 14:27, y se los leo y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis.
Entonces ahí el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que iba a partir, pero les estaba diciendo que les estaba dejando la paz verdadera y que ellos no tendrían por qué sufrir porque Él se iba, porque Él les iba a enviar al Consolador. Pero además Él ya les había enseñado el camino de cómo vivir en paz aquí en la tierra. Entonces nosotros también a través de la palabra aprendemos que aquí en la tierra, antes de que el Señor venga por nosotros, si lo tenemos a Él en nuestro corazón y caminamos bajo los principios bíblicos de su palabra, tendremos paz, viviremos en paz. Y lo acabamos de ver al inicio de la lección, que dice que somos cuerpo, alma y espíritu, y que para poder tener esa paz verdadera que el Señor ofrece, es necesario estar en paz con Dios nuestro Creador, con nosotros mismos y con el prójimo, con los demás. Y entonces tendremos la paz verdadera. Vamos a continuar. Y ahora el primer punto que vamos a ver, ya saben que siempre son 3 subtemas de cada lección o 4. Este primer punto se llama compartiendo mi estado de ánimo con los demás. Mi estado de ánimo es importante que esté bien bajo el cuidado del Señor, porque mi estado de ánimo va a afectar de alguna manera, para mal o para bien, a los demás con los que convivo, desde mi familia, compañeros de trabajo, de escuela, hasta los extraños en el tráfico, en la calle. Por eso es importante estar en paz con nuestro Creador, con nosotros y con los demás, y tener un autocontrol de los estados de ánimos. Y vamos a estudiar ahora en Marcos 14 y vamos a leer algunos versículos. Entonces saque su Biblia si tiene oportunidad, y si no, cuando usted esté en casa, si va en la calle, saque su Biblia y lea Marcos 14, y voy a empezar en el 32, y dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recuerden que ellos 3 son los pilares del Evangelio, no que son los evangelios de ellos, sino ellos son los pilares del Evangelio. Y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo a sus discípulos y les dijo: ¿duermen? ¿No han podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mis hermanos, vemos aquí al Señor que también tuvo necesidad de contar con sus amigos, ¿verdad? En un momento en el que Él se sentía muy, muy agobiado, muy triste, y Él fue a orar. Él no fue a hacer otras cosas. Él fue a orar. No fue y se puso a hablar con los discípulos, no. Le dio prioridad al Espíritu, no a la carne, y fue a orar al Padre Celestial para que pasase de él esa copa. Sin embargo, en la oración le dejó la voluntad a Dios, que no se hiciera su voluntad, sino la de Él. Nosotros también, cuando estamos agobiados, en lugar de estar hable y hable del problema y haciendo lo más grande, podemos pedir a nuestros amigos o a nuestros familiares más íntimos que oren por nosotros, o por lo menos nos acompañen a orar en grupo. ¿Qué dice el Señor? Donde 2 o más están en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, a orar en grupo para ser fortalecidos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, tenemos ahí que nuestro Señor también tuvo estados de ánimo en su naturaleza humana, al igual que nosotros. Pero ¿qué vemos aquí? Cómo Él lidió con esos estados de ánimo. Porque la lección se llama el manejo de los estados de ánimo. Cómo Jesús manejó los estados de ánimo. Esa fue la enseñanza para nosotros, para que así manejemos los estados de ánimo. Él era Dios, Él tenía el poder para haber pasado ese estado de ánimo. Sin embargo, ¿qué manejo le dio? Y además permitió que estuviera en la Santa Escritura para nuestra enseñanza.
Vayamos al libro y dice, los estados de ánimo son manifestaciones emocionales que se expresan en conductas externas o internas, lo cual repercute en las actitudes de una persona. Dichas manifestaciones emocionales pueden ser tóxicas o no tóxicas y se originan en el pensamiento, lo cual se manifiesta posteriormente en órdenes o en hechos. Esto genera una serie de reacciones bioquímicas en el cuerpo, tales como las secreciones de hormonas que van a dar al torrente sanguíneo, causando problemas de salud, enfermedades, pero también causando reacciones muchas veces violentas o depresivas. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con los estados de ánimo porque, como nos dice aquí el escritor, pueden dañarnos físicamente al causar enfermedades, pero también nos dañan emocional y espiritualmente. Y todo ello, dice, se traduce en una respuesta conductual de pena, de alegría, de cólera, de enojo, de ira, de depresión, de estrés, etcétera, según las circunstancias en que está viviendo esa persona. En estos tiempos es muy difícil conocer a una persona porque sus pensamientos y sus reacciones cada vez son diferentes frente a las circunstancias, las cuales pueden causar sorpresa e interrogantes en los que conviven con esta persona. En todo caso, el tipo de reacción que se demuestre indicará con qué tipo de persona estamos tratando en ese momento. Es decir, mis hermanos, que nuestra reacción, nuestro estado de ánimo, nuestra respuesta a una situación, a un problema, o no solo a un problema, puede ser también incluso algo alegre, a nuestras emociones. Cuando no hay un autocontrol de las emociones, pues es hasta ahí cuando nos damos cuenta de cómo es la persona, ¿verdad? Porque ahí, cuando es un sentimiento espontáneo, es cuando se muestra la realidad de la personalidad, porque generalmente se cuida la personalidad, pero aquí la palabra nos dice que esa no es nuestra realidad, porque estamos cuidando las formas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una situación, cómo reaccionamos en ese momento, eso es realmente la verdadera personalidad. El asunto de los estados de ánimo es propio de la naturaleza del ser humano. Así pues, leemos en la palabra que, conociendo nuestro Señor Jesucristo que su hora se acercaba, fue a un lugar llamado Getsemaní a orar con sus 3 discípulos más íntimos, más cercanos, y como leímos en la Santa Escritura, que era Pedro, Jacobo y Juan. Allí Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse mucho y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y él se fue a orar. Notamos que en medio de aquel sentir Jesús decidió compartir su sentir con sus discípulos más allegados a él, y en razón de lo que estaba sufriendo les pidió su apoyo emocional en oración. Esto nos enseña que en medio de momentos complicados podemos compartir con otros hermanos o con nuestros familiares más íntimos cómo nos sentimos para desahogarnos, es decir, con nuestro entorno más cercano, a fin de pedir apoyo en oración. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo lo hizo, entonces nosotros podemos hacerlo. Pero ojo, no vamos a depositar nuestras cargas sobre los demás, sino que le vamos a pedir apoyo para orar. Porque a veces también nos queremos deshogar echándole toda nuestra carga, toda nuestra basura, toda nuestra suciedad encima al otro pobre. Entonces no es sentarme a despotricar de todo lo que me han hecho, no, sino sentarme y decirle: oye, me siento muy triste, me siento muy decepcionado, muy deprimido, ¿podrías acompañarme a orar? ¿Podrías orar conmigo? Eso es diferente fíjate que te voy a contar, ya terminan 2 deprimidos, ya no es uno, sino son 2 o 3 deprimidos. No, es para orar, es para juntos acercarnos a Dios. Quizá la otra persona te diga, quizá ella te diga, tal pasaje de la Escritura dice esto, y esa Escritura, ese pasaje te resuelva tu problema.
te dé Dios la respuesta a través de esa otra persona, porque te vas a acercar, fíjate, a personas que van a orar contigo, no te vas a acercar a personas más confundidas que tú, no, mi hermano, nos vamos a acercar a personas que conocen más de la palabra, o no que conocen en conocimiento intelectual, sino que tienen una cercanía con el Señor, que sabemos que tienen una relación con Dios, que viven ellos consagrados al Señor. Porque como está escrito también en la palabra, pues un ciego no puede guiar a otro ciego y no te vas a acercar a uno que ande peor que tú, mi hermano. Entonces, así es como el Señor lo hizo, se acercó a sus discípulos, hagámoslo nosotros también, ¿verdad? Acerquémonos a nuestros hermanos o a nuestros familiares que puedan doblar su rodilla con nosotros y orar. No que nos envuelvan en un chisme, no, sino que ese problema se haga más grande, no, a orar al Señor para resolver ese problema. Leíamos Gálatas 6:2, ¿verdad? Que nos dice que sobrellevar las cargas de unos, las cargas de los otros, aquellas cargas emocionales que pueden generarnos diversos estados de ánimo, deben ser compartidos con los allegados, ¿verdad? Mirábamos eso. Y cuando a nosotros nos toque tener que ayudar a otros, no nos debemos rehusar, porque si lo hiciéramos, no estaríamos cumpliendo con lo dicho por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo respecto de amar y ayudar. Seamos compasivos y misericordiosos unos con otros, como nuestro Dios también lo ha sido con nosotros, porque pasó por alto nuestras iniquidades, ¿verdad? Y nos salvó. Él fue misericordioso, no lo merecíamos, y por misericordia es que Él nos rescató del fango donde estábamos y nos sacó de esas tinieblas a la luz admirable de su palabra. Pero el compartir con el entorno más cercano y pedirle que oren por nosotros no es lo único que debemos hacer como hijos o hijas de Dios. Podemos hacer muchas más cosas, podemos ir más allá, podemos dar palabra, no nada más hincarnos y orar, que es correcto hacer eso, pero podemos nosotros dar palabra. Ahora, mi hermano, si no conocemos la Escritura, ¿qué palabra le vamos a dar? He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para cuando un necesitado viene a nosotros, no tener las manos vacías, tener palabra para poderle dar a ese hermano o a ese familiar e incluso un inconverso que viniera a nosotros. El Señor dice en Lucas 6:36, dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, mis hermanos, el Señor este día nos enseña, en el primer tema que hemos visto, nos enseña a través de su palabra a tener misericordia por los que sufren. Pero esa misericordia no significa en resolverle el problema, tampoco significa en ponernos a llorar con él, sino en darle ánimo y sobre todo ayudarle, guiarle para que él resuelva su problema. A veces los problemas son tan pequeños, pero los hacemos tan grandes, hacemos tormentas en un vaso de agua. Entonces nosotros debemos estar preparados con la palabra de Dios, porque no sabemos en qué momento alguien va a venir a nosotros, va a recurrir a nosotros buscando ese bálsamo, ese descanso de la palabra. Y si nosotros no nos preparamos, no estudiamos la palabra de Dios, no tendremos que darle, estaremos con las manos vacías, no tendremos nada que darle. Entonces, mis hermanos, este día no se les olvide, toda esta semana estaremos estudiando cómo manejar nuestros estados de ánimo de tal manera que agrade a Dios. Y hemos visto el primero, que compartimos estado de ánimo con los demás. Entonces es bien importante cuidar nuestros estados de ánimo, sobre todo el manejo que le damos. Y en la siguiente clase estaremos viendo, dice, un clamor en medio de las situaciones complicadas. Que tenga un bendecido día.